Capítulo 4. El doble holocausto. Desde que pude ver la luz enceguecedora del mundo, hasta estos aciagos días en que me veo obligado a permanecer en mi casa, usar mascarilla, porque claro está, he pasado la franja y ahora soy persona de riesgo. Desde ese inicio tan prometedor hasta este ocaso tan vacuo, no he hecho otra cosa que intentar darle un sentido al absurdo de mi acontecer en el mundo. Pero, ¿cómo explicar con palabras de este mundo? Como decía la poeta, mi entrañable Alejandra, mi otro yo, y la pregunta también es, ¿por qué he sobrevivido? ¿Qué pavor de mi organismo me ha llevado a este límite, donde mi cuerpo y mi conjetural alma juegan una feroz batalla con el dios Cronos? Ahora mi fobia atávica ha sido cobijada por una realidad que nos invita a quedarnos en casa. Nos asegura que, de salir, somos como niños descalzos pisando campo minado. No sabemos qué tocar. No podemos dar la mano, ni estar a menos de 2 metros de nuestro prójimo. El gran carnaval de los barbijos, al principio, me resultó hilarante. Luego, me produjo una especie de furia impotente. Más tarde supe que así es como deberán terminar las cosas cuando los acontecimientos pasan por el costado de nuestras acciones y se libran juegos y exploraciones genéticas en Wuhan o ya vaya a saber dónde. Si es que hay tantas teorías respecto a este virus, como intereses políticos abundan. De modo que, gracias a este escenario mundial, donde la pandemia nos ha aunado en nuestra humana fragilidad y los delfines danzan por las purificadas aguas de Venecia, porque los depredadores hemos debido dejar por un tiempo, o tal vez por siempre, esta tierra vejada por nuestra absurdidad depredadora. Y a raíz de este, acontecimiento, para mí y para tantos, imagino, sorpresivo, he comenzado por ventura de lo inevitable a acostumbrarme a la soledad casi absoluta. De vez en cuando a mis espaldas, como una brisa angelical y demoníaca, se me posa algo y doy inevitablemente la vuelta para constatar lo que sé. La absoluta ausencia que nos da la comprobación posible de que los signos son siempre inminentes, siempre escurridizos. De modo que, ya pasados varios meses, he tenido tiempo de sobra para volver sobre mis fantasmas y descifrarlos con parsimonia, con la angustiosa mansedumbre que el mundo nos otorga a los que hemos cruzado la línea de la población activa, de las fuentes productivas, del hacer cotidiano, y fundamentalmente bajo estas particulares circunstancias de los ahora trabajadores esenciales, los nuevos héroes de la pandemia, médicos que se exponen, enfundados en trajes de astronautas, a soportar, aún así, el riesgo de perecer cada día bajo el sacrificio de su existencia. Enfermeros, trabajadores de la seguridad, de la recolección, en fin, ese conjunto de personajes que luego también serán descartados y cuya heroicidad pronto se verá mermada por la impericia de algún otro error de naturaleza letal contra la humanidad, o digamos, estos hacedores mutantes que han coronado a un virus de incalculable belleza y ferocidad como el pater noster de todas las acciones humanas presentes y seguramente futuras. De esta manera, ella, Elsa P., cuyo apellido se resiste a dar a conocer por algún poco claro motivo, o tal vez porque aún no ha logrado configurarme como personaje, es consciente de que pronto deberá tener una conversación con la hacedora de palabras, que no estaban sus planes, según la lógica de la metáfora, anclar en ese obsoleto espacio de la existencia
Y habría de preguntarse esto y muchas otras cosas como ¿qué es lo que la ficcionalidad busca en la prolongación del sufrimiento de sus personajes? Si es acaso un atajo para salvar las vidas reales que no pueden relatarse ni vivirse carnalmente. ¿Y cuál habrá de ser el rédito que de este sufrimiento podría sacarse al fin de cuentas? El homo factus sigue independiente de la vida y la ficción en su vorágine de espejismos sucesivos que se supone mañana hará una escurridiza historia solamente perpetrada en algunas páginas de inapelable argumentación histórica y científica. Pero ella no está en la vida, aunque sí de algún modo, solo que, como los otros, de su naturaleza es esclava de los méritos y los caprichos de una pluma ajena que levanta o defenestra sus vidas en la lógica de los tiempos no vividos. Esa llamada remembranza tan afín a los seres de ambigua naturaleza como son ellos, los personajes. Y de este modo, como decía ella, o yo, la que debe conjugarse en todos los tiempos, porque ha pasado ya el ciclo de las estaciones, de una identidad creíble y nombrable desde los autorizados discursos del gran narrador de los otros, y ahora ellos, personajes, han entrelazado con sus múltiples almas la simultaneidad de sus imágenes pensantes que deambulan entre aromas, palabras y estampas súbitas. Y ya he dicho que mi vida transcurrió entre la luz y la sombra, intentando esquivar los grises de la existencia, las neblinas amorfas del ronroneo existencial. Y al ver la luz, también tuve una memoria más allá de mi nacer, y supe que había nacido décadas atrás, en las imágenes de otros relatos, en los versos de otros poetas, cuyo lenguaje me era familiar, como ajeno me resultaba lo inmediato. Y así, abocada mi memoria, di a luz la cosmogonía de mis ancestros en la voz de mi madre, en la clara mirada del poeta del silencio, en los barcos de carga que nunca conocí, y los conventillos de inmigrantes de los cuales solo he tenido reminiscencias imprecisas. Y supe de la niña de las fresas, que fue raptada por los nazis apenas entrada su niñez. Ellos no eran ricos, no tenían negocios, apenas una humilde carpintería donde realizaban remiendos y también confeccionaban hermosas piezas de museo, según le refiriera su madre. Tal era la pasión de aquella gente sencilla. El padre, campesino de un pueblito cercano a Budapest. El buen László, que había quedado viudo a pocos años de nacer la pequeña, perfeccionaba excelentes mobiliarios de época, como también por las Navidades, a pesar de su condición de judío, siendo que no profesaba ninguna forma de religión y que la mayoría de la comarca era católica, se esmeraba en preparar trineos para los niños cuando llegaban los tiempos de las grandes nevadas, como así también las maravillosas piezas de juguetes con la madera que quedaba. Su hija, la niña de las fresas, lo miraba como a un dios. Él tallaba con paciencia la madera informe hasta darle la imagen de un ciervo o un duende o un muñeco con ropaje de cíngaro y un violín apoyado sobre el hombro, mientras la otra mano se extendía sobre las finas cuerdas insinuadas con la vara, atravesándolas delicadamente. Y ella, la pequeña, se imaginaba un sinfín de silenciosas melodías. Y vino la anexión. Pero tan apartados estaban del mundo, tan lejos de los perversos tiempos de la historia, en aquella choza cercana a aquel pueblito, que no supieron de qué modo los truenos de la guerra final habían caído sobre todas las regiones de su tierra a magiar, cambiando la bandera tricolor por una inapelable esvástica como símbolo inequívoco de todas las formas de la ruindad de los tiranos. Y sin saber por qué, apenas un mapa esbozado por algún vecino que en algún momento le aconsejara alojarse en la casa de un cristiano, sin creer que el hombre pudiera llegar a tanto,
El buen Laszlo y su niña fueron un día arrancados de la choza y llevados directamente a Auschwitz, donde ambos, sin saber por qué, los habían separado. Al instante corrieron la misma suerte, y los hornos se llenaron de una humareda fétida que cruzó los cielos de Europa, echando su lluvia de cenizas en la llamada solución final. Y aquello, Elsa lo ha pensado en apenas unos segundos. Imágenes, relatos, quién sabe. Solo una serie de fotos antiguas, dando su testimonio acotado y al tiempo infinitamente hondo de la vida transcurrida en las décadas que no conoció. Aquel había sido su primer holocausto, perpetrado en aquella imagen del abuelo poeta, su año, y sus palabras graves de alcohol y cigarrillo en las noches en que la nostalgia partía en dos la tierra de sus recuerdos. No explicar con palabras de este mundo. Ahora podía cerrar el poema, que partió de mí un barco llevándome. Si aquella mañana del 76, la joven Elsa había partido junto al poeta, sosteniendo su mano inerte, mirando con absurda desesperación, si es que pueden unirse ambos términos, ese estado tal y como ahora podía definirlo. Absurda desesperación que recorría con anhelante mirada los ángulos de aquella habitación donde yacía su abuelo muerto, de un modo tan natural como crecen las aguas del río, como cae la lluvia y brotan las flores de jacarandá en las veredas de Buenos Aires. Tan simple la muerte y tan insoportable. ¿Por qué enseñarle y a quién? Que debía haber una forma de la eternidad. ¿Cómo asimilar el no ser, la no alma, esa que no había salido del último suspiro, ni aún había existido un último suspiro, solo un pulso apagándose mientras ella se estrechaba su mano, tratando de infundirle vida como si pudiera abrir el río de amor en un gesto casi mesiánico de resurrección? Pero no fue así. Y ella, Elsita, ahora la vieja, la esteparia, la solterona, entonces, sin derramar lágrima alguna, soltó su mano y se lanzó a la calle con furia. Quería romper en dos la tierra, matar la muerte con su furia apasionada. Y en aquella exacta mañana en que los comunicados se emitían con voz metálica, anunciando el fin de toda forma de libertad, anunciando lo que ya latía tempranamente en su corazón, el fin de la utopía, el fin de la metáfora, el fin de los sueños del poeta del silencio. Entonces, la pequeña suicida abrió los ojos, y Elsa la vio de pronto sentada a su lado, sobre el sofá, como un fantasma de nieve, y ella dijo: se cerró el sol, se cerró el sentido del sol, se alumbró el sentido de cerrarse. Ah, mi otro yo, mi todo. ¿Por qué no me llevaste? ¿Por qué huiste en aquel barco dejándome en este cuerpo infértil, en esta tierra de autómatas, de siluetas sin rostro, de bocas mancilladas por el dolor ya irreconocibles después de 45 años de memoria? Es que hubo otro holocausto, señores, decía, como quien habla sobre las ruinas de la FMH, mientras que desde un oscuro rincón de lustrosa mesa oval, ya vuelta a niebla, el presidente de la institución la mira con severidad. Pero Elsa nota que bajo la severidad hay un ser minúsculo que se defiende, que llora muy adentro de aquel corazón ya cerrado para la memoria emocional de todas las pasiones que alguna vez lo asolaran. El sobreviviente ya no quiere saber. El sobreviviente olvida relatando una cerrada memoria sin fibras que le recuerdan la belleza, la ternura
el esplendor de la vida, que ha decretado muerta para siempre después del último verso del poeta del silencio. Así, confusas, cruzan las imágenes por su cabeza, por su corazón. ¿Cómo decirlo? Por todo su ser, igual que nervios, fantasmas que convocan todas las presencias. Ah, sí, mi pequeña suicida, niévate mi corazón, que yo también estoy herida de muerte. El fantasma de nieve cierra los ojos. Lobos de alto aullido me esperan allá. ¿Dónde? En la otra orilla. Y la silueta se deshace, y Elsa queda sola, marcando los últimos versos del pequeño libro que ha sacado hace pocos minutos de su caja de recuerdos. Vida, mi vida, déjate caer, mi vida, déjate lazar de tiempo y sueño, déjate doler, mi vida. Es que no solo morimos una vez, morimos al nacer, cuando la luz nos enceguece y el nido nos abandona. Ya no somos cuerpo en el cuerpo, sino un ser flotando en el vacío. Nacemos en la existencia, pero morimos en la esencia, en el nidal de la fuente. Ya no somos uno y el otro concebidos. Nos han dejado a solas con un desvalido cuerpo que no podemos tolerar. Y de allí el rugido inicial de nuestro llanto. Por ello, piensa Elsa, la nostalgia se instala en los tempranos momentos de nuestra vida, esa tendencia hacia la muerte y refugio. ¿O no quería eso exactamente aquella hermana que buscaba a la otra orilla? Retornar como quien regresa de una guerra donde jamás se gana, ni aun cuando la humanidad decide condecorarnos con fastuosos oropeles. Entre el trono y la hoguera, todo sucede de la misma manera. Por ventura de alguna fraternidad, quién sabe, digamos histórica o biográfica, Elsa se había atribuido rasgos en común con la pequeña suicida. Aquel barco que partió llevándola era el mismo que se instalaba en su pecho, enajenándola de aquel mundo circundante, hostil, que nada tenía que ver con su esencia. Algo parecido intentó decirse, aunque la palabra sonara excesiva. Pero ella no estaba en el lugar en que transcurrían los hechos cotidianos. Las voces diarias de sus vecinos le clavaban pequeños puñales, relatándole la lejanía de aquellas vidas ruidosas y presentes. Los portazos, los ladridos de los perros, los juegos de los niños y la cumbia de la choli. No eras más que el testimonio de su orfandad. Mayor era aquel engendro de vidas abigarradas, violentas, absurdas. Sintió. Más grande se volvía su soledad y con más ahínco crecía como una antorcha que llevara luz a su alma. La antorcha prometeica salvadora, la que no quema, no enceguece, la que alumbra trae sosiego desde toda la memoria de los tiempos, relatándole cuán insignificante es el presente, aunque ahora la orade con su descomunal y burlona carcajada, con su ebriedad y su escándalo de violento discurrir de la mañana a la noche. Allí, clavada en el sofá blanco, Elsa, con su anacrónico camisón de seda, vuelve sobre las cartas antiguas. Recuerda a Mara y la vida recomienza. Las palabras inundan de aromas entrañables y su corazón recupera el regular latido de otros tiempos, cuando había esperanza, cuando la vida no era una ácida caída hacia el ocaso, sino lo opuesto. Una suave y dulce frescura, en el naciente. Y Mara con sus grandes ojos la observaba, y ella se estremecía de gozo. Eran los tiempos del despertar. Después vinieron otros días, los de la rebeldía y las causas por los desamparados del mundo.
Llegó la adolescencia con los ideales y la furia con las fuerzas morales que recitara ingenieros. Cuando enciendes la proa milenaria, algo así recordaba, y ambas tomaron aquel legado como un deber de memoria. Para Mara, en realidad, un deber de presente, de compromiso con su tiempo escarnecido por la explotación y la injusticia que ellos debían saldar aún con sus vidas. No importaba el precio, había una causa, había un ideal. El hombre nuevo, el fin de la exclusión social, la nueva tierra. Elsa sonrió para sí. Cuántas bellas tonterías hemos embanderado, y sin embargo cómo latieron los corazones encabritados de sueños y feroces algarabías. Cómo abrazaban a sus compañeros, con qué firmeza se lanzaban a las pintadas y a las marchas. Qué gloria volver a sentirse uno en aquellas manifestaciones donde se coreaba al unísono una y la misma canción. Pensarás que soy un soñador, pero no soy el único. Y era verdad. Noches de lujuria, adorable lujuria del desafío, donde se abrazaban y se miraban con infinita ternura. Y ella sabía que Mara sabía que ambas se amaban de manera absoluta y trágica, porque sin duda comprendían, se avecinaba la tragedia. Y la tragedia vino, acompañada de la muerte del poeta del silencio, en un memorable y diáfano otoño azul, en la mañana de 1976, con los jacarandás alfombrando las veredas de su barrio natal, y un adolescente que increpaba a un dios que acababa de huir para siempre de su existencia. Tal y como el cuerpo expulsado del inicial idilio llora ante la inhóspita luz del no querido, no buscado nacimiento. Y a partir de allí, bajo el signo de la noche de las utopías, sucedió nuevamente el otro holocausto.